tal? Qué bueno que ya nos acompañan en esto que es Más Cultura. Yo quiero invitarlos a que se queden con nosotros porque les vamos a presentar un programa muy especial, ya que tendremos como invitada a Margot Glantz, una de las voces más importantes en las letras mexicanas de los últimos tiempos, y ella nos va a estar platicando acerca de las voces que eran importantes para ella, las que todavía lo son, sobre sus amigos y bueno, alguna que otra anécdota. Y yo les voy a estar hablando sobre su formación, los premios que ha recibido y platicaremos acerca de 3 o 4 de sus obras más importantes. Así que quédense con nosotros en esto que es Más Cultura. Dios y la gente se solidarizan con las víctimas, pero no con cualquier víctima, sino con las víctimas que se victimizan con éxito. Mi exmujer, por ejemplo. Cuando nos divorciamos, la criolla se volvió poeta y víctima, la profeta de las víctimas divorciadas. Ella acaba de publicar un librito de poemas en prosa muy rencorosos, autogestionados y trilingües, en la editorial imaginaria de su mentora, una poeta gringa que dirige un taller de poesía que cuesta más de lo que yo pago de renta mensual en Filadelfia. Tiene la descortesía de invitarme a la presentación, que se celebra en su propio departamento. Como sé que le tengo que caer bien porque si no, no me presta a los niños nunca, tengo la cortesía de ir hasta Nueva York a verla. Me abre la puerta un mayordomo. Pregunto por los niños. Están dormidos. El departamento huele a una mezcla de perfumería de barrio alto, maquillaje, ropa recién planchada y espárragos. El mayordomo me ofrece un martini y un plato de espárragos hervidos precisamente. Me podría traicionar la vista, pero sigo siendo un perro para olfatear la amenaza de un aquelarre de brujas reunidas en torno a sus rencores y un plato de botanas caras. Cuelgo mi saco junto a la entrada, entre bolsas y abrigos de mujer de todos los tamaños y texturas posibles. Acepto solo el martini y me abro camino hacia el stand. Margot Glantz nació en el Distrito Federal en el año de 1930, pero para comprender su vida y por supuesto los referentes que están en su obra tenemos que hablar de sus padres. Ellos se conocieron en Ucrania y bueno, luego migraron a México donde formaron una parte muy importante de la vida cultural de la ciudad de aquel entonces. Su padre de Margot Glantz fue poeta y amigo de Diego Rivera. La misma Margot Glantz dice que fue quizá después de que falleció su papá que ella se animó a escribir, a crear lo que fueron sus obras más importantes. Y bueno, ella como poeta tiene muchos referentes, para empezar, lingüísticos, pero también de la cultura judía. De hecho, ella ha presidido o ha estado al frente de varias mesas donde ese es el tema muy importante, la relación que hay entre México e Israel, o por lo menos México y la comunidad judía, y también ha tenido la oportunidad de desempeñar cargos diplomáticos. Ella, uno de los tópicos más importantes para ella es el del viaje. Ella tiene historias en varios volúmenes que vamos a hablar a lo largo del programa, donde nos cuenta episodios de su vida en Londres, en la India, en América del Sur, en otros lugares donde ella ha tenido la oportunidad de leer a los poetas, de volver un poquito suya la historia de cada lugar que visita, pero sobre todo de comprender las voces, el poder que tienen las voces de otros lugares en los sitios que ella visita. Vamos a charlar con Margot Glantz. Me acuerdo que he venido a Jalapa muchísimas veces, desde que era yo jovencita, porque aquí vivían varios amigos míos que enseñaban en la Universidad Veracruzana, cuando estaba el doctor Salmerón, de rector de la universidad, hace siglos. Estaba Paco González Aramburu, Mary Kristen, y estaba Joaquín Sánchez MacGregor. Entonces yo venía, era muy amigo, y Surya Peniche, y venía yo muy seguido a verlos. Y una de las veces que vine les traje los Beatles, porque acababan de salir y yo me volví fan de ellos inmediatamente. Así que se imaginen desde cuándo venía. Luego ya se fueron ellos y bueno, se vino a vivir aquí Sergio Pitor, que es otro amigo mío, muy querido. Y bueno, venía muchísimas veces. Y luego he venido al Hey Festival, he venido a ferias del libro. Conocí Jalapa. La primera vez que vine a Jalapa, me acordé ahorita, tenía yo 17 años. Vine con mi padre, fuimos a Veracruz, vinimos en un ADO. El ADO paró en Jalapa, en la plaza, y por poco me quedo en Jalapa porque me distraje, me encantó la plaza y por poco se me va el ADO. Fue una época muy angustiosa.
uno de los más grandes novelistas, uno de los grandes escritores, ensayista, pero afectivamente es una de las personas que más cercanas han sido en mi vida. Tanto que mis hijas dicen que Sergio Pitol ha jugado un papel importantísimo en mi vida. Últimamente no nos vemos tanto, pero es una persona fundamental para mí. Es una relación muy importante que pasa por lo literario, pero también muy, muy importante en lo afectivo. Bueno, muchísimo afecta. También fue uno de los mayores amigos de Sergio Pitol. Lamentamos enormemente su muerte. En momentos como estos en que el país está pasando por crisis tan brutales, siempre pasó por crisis brutales, pero estaba, de alguna manera, el referente de Monsiváis era un referente esencial por la inteligencia, por la capacidad de síntesis, la rapidez con que juzgaba los acontecimientos, el análisis tan lúcido que hacía de ellos. Y también su sentido del humor, lo malvado que era, todo eso lo extraño enormemente. Yo creo que hay mucha gente que de alguna manera tiene algunos rasgos de Monsiváis, pero como Monsiváis creo que es muy difícil que vuelva a haber otra gente en México con todas las características que él tuvo, con su forma de pensar, con su capacidad esa memoria extraordinaria. Quizá José Emilio Pacheco, ¿no? Pero muy distintos eran ambos. Eran muy parecidos en cuanto a la memoria. Tenían una memoria privilegiada, recordaban cosas impresionantes. Me acuerdo que se ponían a hacer competencias para quien recordaba más versos. Se sabían de memoria Sor Juana, se sabían de memoria San Juan de la Cruz, se sabían de memoria los grandes poetas mexicanos, López Velarde, Otón, Paz, Pellicer, Owen. No, eran maravillosos los dos. Los extraño. Me acuerdo que José Emilio Pacheco era un joven muy tímido cuando tenía 20 años y iba a dar clases y me pedía consejos de cómo dar clases. Luego yo le pedía consejos a él de cómo dar clases y cómo escribir. Pero al principio él me pedía consejos a mí, pero bueno, uno va creciendo y él también. Octavio Paz es un gran escritor, me acuerdo que fue un gran escritor. Poco. Lo conocí bastante, pero no éramos muy cercanos. Con todo y que la vida de Margot Glantz ha estado llena de viajes, de amistades literarias, de reconocimiento y bueno, la vida que da el prestigio literario, aún así las cosas que hay en su vida y que la pueden inclinar, que la pueden inspirar a componer una obra pueden venir de cualquier lado. Y fruto de ello es su obra publicada en 2015 llamada Simple Perversión Oral. Está prologada por Valeria Luiselli y en ella la joven narradora mexicana Valeria Luiselli nos cuenta que esta es la historia de una mujer de edad, que es una situación en la que constantemente se ve Margot Glantz, la de estar esperando en la oficina del dentista y bueno, considerar a partir de la historia de sus dientes algunas otras consideraciones pues literarias acerca de su vida, de su pasado y bueno, de su existencia en general. Así que a Margot Glantz, con todo y la vida que ha llevado tan llena de, tan poblada de recuerdos, reconocimientos y diplomas, ir al dentista fue la que la motivó a escribir su más reciente trabajo. Hay una gran cantidad de escritores mexicanos del siglo XX que forman parte de las referencias literarias obligadas para autores que ya en esta década se están forjando un nombre. Salvador Elizondo es uno de esos escritores. Nació en 1932 y tuvo una formación académica que involucró estancias en varios países y el aprendizaje de varias lenguas, factores que dejaron una profunda huella en su obra. Para muchos, Elizondo es un escritor inclasificable y aún así, vital para las letras mexicanas.
Experiencias como una estancia en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, o los 3 años en que estuvo en una academia militar en California, hecho que motivó la escritura del Sinore, nos dejan una idea de la vida que llevó el autor, estudiando tanto literatura como artes plásticas, viviendo en español, alemán y hasta en chino. Farabuff es su obra más conocida, publicada en 1965. Esta obra le valió el premio Javier Villaurrutia y ya da cuenta de varios de los temas que son importantes para Salvador Elizondo y sobre todo del tono en el que está escrita su obra, un tono íntimo que permite narrar, a partir de la subjetividad, hacer un detallado análisis sobre la cotidianidad interior de sus personajes, una realidad de la que quizá no es fácil hablar, pero que Elizondo logró con gran maestría. Estas obras importantes son El hipogeo secreto, Narda o El verano, El retrato de Zoe, Cuaderno de escritura, El grafógrafo, Cámara lúcida y El Sinore. Mientras que la fantasía y el sueño juegan un papel importantísimo en su obra, también fue sumamente meticuloso en el registro puntual de su vida. Salvador Elizondo comenzó un diario a los 10 años de edad y durante los 64 años restantes lo continuó, dando lugar así a un legado de más de 30.000 cuartillas que se mantienen en el archivo que resguarda Paulina Lavista, quien fuera su esposa por más de 37 años. La responsable de este acervo recibió la instrucción de Salvador Elizondo de no publicar sus diarios hasta 20 años después de su muerte, para no herir susceptibilidades. Así que aún tendremos que esperar más de 10 años para poder estudiarlos. Salvador Elizondo formó parte de la vida cultural de su época. Fundó revistas como Snuff y Nuevo Cine, además de colaborar con Vuelta y Plural, 2 de las publicaciones más importantes del siglo XX en México. Su pasión por el lenguaje quedó plasmada en El hipogeo secreto y también formó parte, a partir de 1976, de la Academia Mexicana de la Lengua. También recibió estímulos importantes para continuar su quehacer literario, como la beca de la Fundación Ford, la beca Guggenheim y el apoyo del Centro Mexicano de Escritores. A su fallecimiento, recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Este honor únicamente había sido otorgado al Premio Nobel Octavio Paz. A lo largo de su carrera, Margot Glantz ha ocupado puestos muy importantes en la UNAM, donde por ejemplo tiene más de 50 años dando cátedra, y también ha estado en el servicio mexicano. Concretamente, ella ha sido agregada en la Embajada de México en el Reino Unido, en Londres, y bueno, esto le ha dado oportunidad de pasar temporadas fuera de su país. Ya hablamos acerca de cómo los ensayos de viaje son uno de sus grandes temas, pero también hay otro que es Sor Juana Inés de la Cruz. De sus primeros textos, la mayoría académicos, antes de que fuera considerada como una escritora famosa, ya era una académica sobresaliente, y Sor Juana era uno de sus grandes temas. Aunque ella ha dicho que ya no va a escribir más al respecto, ya le ha dedicado bastante tiempo, ella considera que el tema es inagotable y constantemente está invitando a la gente a que lea a la autora más importante quizá de la Nueva España. Hay mucha gente muy interesante, mucha gente que está despuntando, mucha gente que ya tiene una madurez creativa muy grande, hay varias generaciones. Me parece muy interesante cómo hay cada vez más mujeres y de gran talento y que están ocupando un lugar fundamental en las letras mexicanas, y no solo en las mexicanas, en las letras universales, pero en México particularmente me interesa muchísimo. No menciono nombres para no olvidar algunos y no quedar mal. Me acuerdo de muchos. Miriam Moscona, pero ya es de una generación más cercana, ¿no? Rosa Beltrán, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y muchas más. Yo creo que en México, en los países que se dicen subdesarrollados o en vías de desarrollo,
la gente es muchísimo más culta que en cualquier país del mundo desarrollado. Porque por el puro hecho de que estamos ávidos por conocer, somos muchísimos. Voy a Francia y son cultísimos en cultura francesa. Pero lo que yo sé de cultura internacional ni se imaginan. La curiosidad que tenemos en América, sobre todo mi generación. Después yo creo que también está esa chica Valeria Luiselli que tiene un libro que se llama Papeles Falsos, que es de una madurez impresionante en los primeros 28 años. Y hay una gran cultura. No, somos estupendos de América Latina. Está bien el Hay Festival, ¿no? Es una forma de acercar a los jóvenes a la escritura y a la creatividad. Hay gente estupenda. Por ejemplo, está invitada Joanny, esta chica acá, bloguera cubana, que me parece bien interesante poderla conocer. Me parece estupendo que un representante de la literatura internacional como Salman Rushdie, que al mismo tiempo es un paradigma por el problema que ha tenido con los fundamentalismos musulmanes, ¿no? Que ha tenido una fatwa, y que venga aquí y que la gente comparta con él vivencias, me parece extraordinario, ¿no? El hecho de que yo pueda estar con ustedes aquí me parece a mí maravilloso. No creo que le pueda dar muchos consejos a la gente, excepto leer muchísimo. Mi generación era una generación muy lectora. No teníamos televisión, eso nos ayudaba, ¿no? Teníamos radio, XW, y oíamos una cantidad de programas maravillosos que los menciona todos José Emilio Pacheco en Batallas en el Desierto. Bueno, leer. Yo tenía un padre poeta, creo que no le pasa a todos eso. Había muchos libros en mi casa. Leí desde muy niña porque fui tímida. No les recomiendo a los jóvenes ser tímidos, les recomiendo leer. ¿Qué más puedo decirles? Y los que tengan vocación para escribir, pues ya encontrarán su forma de escribir, pero creo que es muy importante aprender qué es la tradición. Para romperla en todo caso, pero hay que aprender lo que es la tradición. Yo parto de la tradición, puesto que estoy escribiendo un libro, como yo también me acuerdo, que parte de una tradición que viene de la época griega, los aforismos, ¿no? O Montaigne, y recientemente dos grandes escritores, uno estadounidense que es Joe Brenner y un francés que es Georges Perec. Pero también está Pasolini y están muchos otros más. Yo también me acuerdo, es una obra de Margot Glantz publicada por Sexto Piso en el año 2014, y en ella se ensaya una forma de narrar la vida. Ella misma dice, es una autobiografía deshilachada, y lo que nos encontramos ahí son un montón de párrafos que empiezan con el enunciado "yo también me acuerdo", y a partir de ahí Margot Glantz nos habla sobre muchas de sus amistades literarias, sobre sus opiniones del mundo y más que nada sobre cosas que le han pasado. Esta es una forma de componer que ya ha sido ensayada antes en Francia y en Estados Unidos. Pueden buscar títulos en francés, también en inglés por Joe Brainard, y ustedes pueden encontrar I Remember. Es una forma que, bueno, quizá comenzó con él, por lo menos esa es la influencia que decide citar Margot Glantz en su obra, y les recomiendo que la chequen. Yo también me acuerdo de Margot Glantz, está en Sexto Piso. De entre los escritores mexicanos menores a los 40 años, Valeria Luiselli es quizá la más reconocida en México y también en el extranjero. Nacida en 1983 en la Ciudad de México, Luiselli, hija de un diplomático, tuvo la oportunidad de vivir en países de todo el mundo, desde Sudáfrica hasta Costa Rica, pasando por Corea del Sur, la India y Francia, hasta quedarse por fin en Nueva York, en los Estados Unidos, a donde llegó después de estudiar Filosofía y Letras en la UNAM. Aclamada por críticos, académicos y escritores, como Margot Glantz y Rosa Beltrán, Valeria Luiselli ha publicado Los Papeles Falsos, La Historia de mis dientes y Los Ingrávidos. En Los Ingrávidos, Valeria nos cuenta la historia de una joven editora que reside en Nueva York y que tiene un trabajo en el que trata de convencer a su jefe
de publicar textos que ella traduce en la biblioteca de la ciudad y considera que podrían ser un éxito editorial una vez sacados del olvido. Conforme avanzamos en el texto, podemos apreciar que Gilberto Owen es un autor sumamente importante para la narradora. Particularmente, parece estar obsesionada de este autor durante la década de los 20. La narradora también nos habla del momento en el que está escribiendo lo que nosotros estamos leyendo, su vida con su esposo y 2 hijos en la ciudad, y también sus recuerdos de una vida más desenfadada, rodeada de peculiares amistades y situaciones más bien extrañas, en las que se muestra una libertad y una soltura que la narradora parece extrañar. Ya bien entrada la novela, hace su aparición otro narrador. Se trata nada menos que de Gilberto Owen, el mismo autor del que la narradora habla con gran admiración. Sin embargo, el Gilberto Owen que nos escribe parece llevar una vida bastante miserable. Separado de sus hijos, pobre, ciego y permanentemente borracho, Owen habla muy poco acerca de su quehacer literario y se dedica más a hablarnos de su triste cotidianidad, en la que podemos adivinar algunas presencias que entrelazan la historia de Owen con la de la narradora, que a pesar de ser una joven traductora que vive en Nueva York y está casada con un escritor, Valeria Luiselli dice que no es de ninguna manera un personaje basado en su persona. Varios personajes literarios hacen apariciones en esta obra, pero salta a la vista Federico García Lorca, de quien Owen tiene una opinión a veces muy elevada y a veces se burla de él directamente. Valeria Luiselli ha publicado estos 3 trabajos en Sexto Piso, donde también podemos encontrar su trabajo como traductora en Máquinas de Vanguardia de Rubén Gallo. Ya he mencionado varias razones para que se interesen en la obra de Margot Glantz, si es que todavía no la conocen, y aquí va otra. Ella fue alumna de personas muy importantes para las letras mexicanas, como Rodolfo Usigli y como Alfonso Reyes, quizá el mexicano más culto del que podamos tener memoria. Así que bueno, hay algo que está en su formación muy presente, que es como esta vocación culta y una buena exploración de la lengua española y de todas sus posibilidades. Si ustedes quieren acercarse a ella y no tienen algún libro a la mano, pueden buscarla en Twitter. Ella está como Margot Glantz y usualmente nos da excelentes recomendaciones literarias y por supuesto también opiniones artísticas, de política, y nos mantiene al tanto sobre lo que está haciendo en Twitter. Esto fue Más Cultura. Nosotros nos vemos la próxima.